¿Qué tal? La Nación titula: Universidad Nacional sanciona con laxitud los casos de acoso sexual. Análisis de las 54 resoluciones emitidas en 2 décadas. Este tema es una continuidad al seguimiento intensivo que le ha dado el periódico La Nación al tema del acoso sexual en las universidades públicas. La autora de este reportaje, Sofía Chinchilla, está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Mato? Ella es redactora de la sección de política del periódico La Nación. Sofía, pues queremos que nos contés sobre los hallazgos que hiciste para elaborar este reportaje y además del ejercicio que tuviste que hacer para poder llegar a las conclusiones que se publican en La Nación. ¿Qué tal? Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Fue un ejercicio complicado y largo porque la Universidad Nacional fue la primera institución de enseñanza superior pública que nos entregó las resoluciones de todos los procedimientos administrativos que ha seguido por casos de hostigamiento sexual. A todas le enviamos la solicitud y la Universidad Nacional fue la que la tramitó. La primera que la tramitó con mayor velocidad. Ellos hace algunas semanas nos entregaron 54 documentos en los que es importante decir, no sabemos quiénes son las víctimas porque la información tal cual lo solicitamos se borró porque no es de interés exponerlas, sino todo lo contrario, protegerlas pero dar a conocer las conductas. Uno a uno revisamos estos 54 expedientes, nos interesó identificar el momento en el que se presentó la denuncia, cuánto tiempo pasó en investigación, cuáles fueron los hechos que se cometieron, qué hechos dio por probada la comisión investigadora, qué sanciones puso en primera instancia, pero también ver qué pasa después, porque en la Universidad Nacional funciona de la siguiente forma. Una persona interpone una denuncia por hostigamiento, entre la fiscalía le da el acompañamiento a la persona. Una fiscalía interna, ¿verdad? Una fiscalía interna, exactamente, que es la encargada de acompañar a la víctima en primera instancia. Después una comisión se encarga de tramitar el caso, investigar, llama a declarar a las partes, llama a testigos, revisa las pruebas que tengan y al final emite su sanción. Dependiendo del caso, si es una sanción de las moderadas, digamos, si es una amonestación por escrito, una suspensión, puede dictar la sanción ella misma. Y si alguna de las personas involucradas lo considera necesario, puede apelar ante un tribunal de apelaciones y ahí es donde se decide si quedan firme. Pero si es una recomendación de despido, como es una sanción la más grave que se puede imponer, la comisión eleva su recomendación a la rectoría, el rector de turno decide si la persona se despide o si se le pone una sanción alternativa y ya eso tiene una nueva instancia de apelación, ¿verdad? Entonces también nos interesaba conocer si las sanciones quedaban en firme o si en apelación se subían o se bajaban. Todo este fue el ejercicio que hicimos. Al final armamos una base de datos con todos los casos y así fue como pudimos comparar, por ejemplo, por qué tipo de sanciones se ponían por qué tipo de hechos se ponían cierto tipo de sanciones, perdón, o si más bien por hechos similares había sanciones muy distintas dependiendo de lo que considerara la comisión y eso fue. Si vos pudieras pues, resumir, a partir de este ejercicio de revisión de estos 54 expedientes, los principales hallazgos, ¿cuáles serían, Sofía? Uno de los principales hallazgos, bueno, sin duda el principal hallazgo que encontramos fue que en muchos casos las personas que cometieron estos hechos, 100% de funcionarios, tanto docentes como algunos administrativos, todos hombres. Todos son hombres. Los 54 expedientes fueron abiertos a hombres. Exactamente, y la totalidad de las denunciantes fueron mujeres, principalmente alumnas, pero también hay algunas funcionarias. Muchos de los ofensores recibieron castigos moderados porque de las 39 personas que se encontraron alguna responsabilidad, solamente 10 fueron despedidas, una cuarta parte. Los otros recibieron suspensiones de entre 3 días hasta 30 días y 5 personas recibieron solamente regaños por escrito. Otra conclusión a la que llegamos es que por hechos similares, si bien la Universidad Nacional tiene un reglamento que establece, por ejemplo, que la comisión a la hora de evaluar cada caso tiene que ver, por ejemplo, la gravedad de los hechos, la jerarquía de la persona, la situación en la que estaba la víctima, todo ese tipo de elementos,
La calificación que se le dé a cada hecho depende al final de una valoración que hace la comisión en cada caso y que puede variar de un momento a otro. Por ejemplo, en 2 casos en los que uno fue un caso de un docente de matemática en 2007 que le dijo a una estudiante que si accedía a tener relaciones sexuales con él pasaría el curso, ella se negó y él la reprobó en la materia. En otro caso, otro docente, esta vez de física, le hizo una proposición similar a una alumna menor de edad todavía, de que tuviera una relación con él. Ella se negó y la muchacha también reprobó el curso en ese caso. Por hechos similares, sin embargo, el primero fue despedido y al segundo se le puso una suspensión de 15 días. Por hechos similares. O pasa también, por ejemplo, que en algunos casos se dictó una sanción, pero en apelación se decidió que el castigo que se le había puesto originalmente era demasiado alto porque, por ejemplo, había sido un comentario o una sugerencia, pero no llegó a una aproximación física, entonces se baja el castigo. Pero se dieron casos, por ejemplo, uno de un docente en la sede Pérez Celedón, que la muchacha estaba hablando por teléfono en un teléfono público, él se acercó y le dio un beso en la oreja, eso es una aproximación física, pero lo que se hizo fue suspenderlo por 15 días porque no se consideró que meritaba el despido. Entonces, hay disparidad dependiendo. Hay situaciones en las que fueron despedidos porque cometieron distintos tipos de faltas, ¿verdad? Tocamientos, frases, demás. Pero otras situaciones en las que fueron similares, digamos, no se castigaron de la misma forma. Entonces, hay una disparidad en ese sentido. O sea, lo que encontraste, entonces, es, Sofía, que pese a que existe un reglamento y que en algún momento habíamos dicho en reportajes anteriores que es uno de los que tiene mayor especificidad respecto comparado con las otras universidades públicas, aunque la Universidad Nacional tiene este reglamento con estas especificaciones, a la hora ya de aplicar las sanciones existe, digamos, no existe paridad, no existe una línea, digamos, equidistante o no sé cómo decirlo. Sí, como un estándar, tal vez. Exacto, que hay una línea parejita o clara, digamos, de ante tal problema, tal consecuencia. Exactamente. Y eso, lo que ocurre es que, bueno, sí, muchos docentes que hicieron cosas muy graves fueron separados de la universidad, pero otros no. Pero otros no, y ahí se mantienen dando lecciones a personas jóvenes. En algunos casos ellos han reincidido, por ejemplo, en algunas ocasiones reincide y es despedido, pero no necesariamente pasa eso. Por ejemplo, el caso de un médico que lo incluimos en este reportaje, fue sancionado en 2 ocasiones, tanto en 2011 como en 2014, y en ambas ocasiones se impuso una sanción de 15 días, inclusive en la segunda cuando había un precedente. Él fue denunciado por 2 alumnas. Fue denunciado por 2 alumnas, exactamente. En 2011 y en 2014, ambas eran muchachas que llegaron al consultorio a pedir que se les atendiera por distintas situaciones. Bueno, y ahí ellas denunciaron que el médico les realizó ciertos tocamientos que ellas consideraron irrespetuosos, innecesarios, y además que no les avisó que lo iba a hacer, y que les hizo comentarios que estuvieron fuera de lugar, y así lo encontró la comisión en ambas situaciones, en ambas circunstancias, pero en ambas se dictó una sanción de 15 días y la universidad confirma que el médico sigue laborando allí. Sigue laborando ahí. Sofía, y si pudiéramos hacer una especie como de listado de las principales faltas que denuncian las víctimas en estos expedientes, ¿cuáles serían? Hay proposiciones del tipo de tenga una relación conmigo, he tenido varias con estudiantes y todas han salido satisfechas. Su novio no es lo suficiente para usted, yo tengo más experiencia, no se va a arrepentir. También hay alumnas que cuentan, por ejemplo, que durante las lecciones el docente tenía actitudes hacia ellas que las hacían sentir muy incómodas y humilladas, por ejemplo, que estaban sentadas en clase y el docente se les quedaba mirando de manera obscena a ciertos lugares de su cuerpo, o que les hacía ciertos comentarios o bromas sexistas. Por ejemplo, una muchacha denunció recientemente, creo que fue el penúltimo despido que se ejecutó, que ella entraba, por ejemplo, al aula y el profesor se le quedaba mirando frente a todo el mundo, o que una vez se le cayó un objeto y ella se agachó a juntarlo normalmente, y que el profesor le dijo, miren a la ingeniera demostrando sus habilidades. También pasa muchísimo que
docentes les envían mensajes a sus estudiantes a horas inadecuadas, a medianoche, que las invitan a salir. También les dicen, vaya, tome un café conmigo. Hay varias estudiantes que dicen, el profesor insiste en que las estudiantes se vayan a tomar un café con él y se enoja si ellas no acceden. Es una variedad de situaciones. Hubo dos en casos de giras, estas por parte de funcionarias, en el que un chofer iba solamente la funcionaria con el chofer en la gira, y él le dijo que qué dicha que iban solos ellos dos a la gira y que a ella le gustaba mucho porque se veía, según él dijo, muy huila, y le dijo que por qué no lo dejaba dormir con ella durante la noche en reiteradas ocasiones. Y la funcionaria decía, pues yo estaba muy asustada porque estábamos en una zona lejana. Claro. Si yo le reclamaba, no tenía cómo devolverme y estoy sola, estoy asustada. Estaba en una situación de vulnerabilidad. Exactamente. Digamos. Eso es muy frecuente. O, por ejemplo, insinuaciones estando en vehículos donde la persona, la víctima, no tiene mayor oportunidad de reaccionar. Y muchas de ellas dicen también, el profesor me hacía comentarios, pero yo no le dije nada porque me daba miedo quedarme. Y muchas se quedaron. Muchísimas también decían, yo dejé de ir de clases a clases un tiempo porque me daba mucho miedo exponerme a que el profesor me siguiera haciendo este tipo de comentarios. Entonces ese tipo de represalias y de temor a lo que pudiera pasar como estudiantes, qué tal si me quedo, qué tal si me agarro entre ojos, como decimos popularmente, eso también es frecuente. Estos 54 expedientes fueron acumulados en los últimos 20 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? La primera denuncia se puso en 1997. Y aquí, pues lamentablemente, pues no sabemos cuál puede ser la cifra negra. O sea, exacto. De casos que las víctimas nunca lo denunciaron. Exactamente. Eso será una laguna que quedará, digamos, un vacío que quedará, salvo que en estos días alguna persona que haya sido afectada pues decida por su voluntad retomar y denunciar esos casos en el pasado. Está pendiente, Sofía, ¿verdad? Para este reportaje, todavía la respuesta de la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí, de hecho al momento en el que estamos grabando este video, antitos de mediodía del miércoles, la rectora adjunta confirmó que nos va a dar una declaración que se estará publicando en las próximas horas, ojalá, y también una serie de seguimientos que vamos a preparar para profundizar en algunos de estos casos. Tenemos más casos y más historias, ¿verdad? Pendientes de publicar. Exactamente, principalmente estamos poniendo atención a algunos en los que fueron casos de reincidencia, exactamente lo que usted decía, por ejemplo, una denuncia que se puso en 2005 y otra denuncia que se puso en 2017. Tantos años en medio y dos personas que denuncian hechos exactamente similares, y uno dice, en este periodo de 12 años... En contra de la misma persona. En contra de la misma persona. En este periodo de 12 años, si la primera denuncia esto y la segunda denuncia era exactamente lo mismo, bueno, ¿qué pudo haber pasado en todos esos años que estuvieron ahí? O profesores que le hacen comentarios a una alumna en una clase, uno dice, bueno, quién sabe cuántas otras no lo habrán sufrido también, pero no pudieron denunciar por las circunstancias que fueran y que son totalmente válidas. Sí. Bueno, Sofía, pues entonces estaremos muy pendientes de esta nueva entrega y los invitamos a ustedes también a seguir en nación.com y en La Nación Impresa los reportajes que siguen sobre este tema del acoso sexual en las universidades públicas. Soy Ronald Matute, nos vemos en el próximo contacto.